buenas tardes, familia. Qué bueno que hemos decidido este tiempo reunirnos para seguir aprendiendo. Dios quiere hablar a nuestras vidas, así es que deja aquello que estás haciendo. Quizás ahorita estás lavando tus trastes, ya pasó la comida, estás recogiendo la mesa, pero sabes, si lo dejas ahí, te aseguro que ahí va a seguir. Mientras, dedica este tiempo para estar con Dios, para estar en su presencia. No seamos en este momento como aquella mujer, como Marta, que estaba afanada por terminar tantas cosas, y si bien lo hacía para el Señor, pero Dios quería en ese momento que estuviera con ella, que buscara su rostro, que fuera como María, que estaba a sus pies expectante de lo que Jesús quería hablarle. Y esta tarde seamos como ella, como María, que dejemos a un lado esos pendientes para estar dispuestos a escuchar qué es lo que Dios quiere hablar esta tarde. Porque sabes, te aseguro que Dios quiere hablar a tu vida. Él en todo momento quiere hacerlo, pero muchas veces somos nosotros quienes no estamos dispuestos a escucharlo. O tal vez nos afanamos en tantas cosas que nos ponemos a hacer y nos olvidamos de Él. Creemos que estamos haciendo cosas para Él, para agradarle, cuando Dios lo que quiere es ese acercamiento con nosotros. Que estemos con Él, que no haya nada que interrumpa nuestra relación con Él. Así es que yo te invito esta tarde, dispón tu corazón, dispón este tiempo, que no es un tiempo tan largo, disponlo con todo tu corazón para que Dios toque tu corazón, que Dios toque tu vida de una manera especial. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y sabemos que tu amor es inagotable. Señor, tú quieres hablar a nuestras vidas, pero quieres encontrarnos con un corazón como María, Señor, que busca la mejor parte, que es estar a tus pies, que es, Señor, buscar tu rostro, escucharte a ti. Señor, que este tiempo no lo interrumpa nada. Que este tiempo, Señor, nuestra mente, nuestro corazón se conecten contigo. Queremos, Señor, estar en un deleite. Que nuestra vida esté en un deleite, Señor, por escucharte a ti, por contemplarte a ti, Señor. Gracias porque tu presencia está en cada uno de esos hogares donde nos están escuchando, donde nos están viendo. Tu presencia está ahí, Señor, y te damos gracias porque tú quieres esta tarde tocar nuevamente nuestras vidas, Señor. Gracias te damos. Recibe la gloria y recibe la honra en el nombre de Jesús. Amén. Hola familia, yo te invito a que tú te conectes con la presencia de Dios. Ahí en tu casa, en donde tú estés, que podamos elevar palabras de amor, donde nosotras podamos, nosotros como familia, externar quién es Dios para nosotros. Ahí en tu lugar, si tú puedes cerrar tus ojos y buscar la presencia de Dios, aquel que es nuestro amado, el deseo eterno de nuestra alma. Qué hermoso es permanecer en tu presencia, Dios. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Porque no hay nada mejor, Dios, que poder deleitarnos en tu presencia, Dios. Porque no hay mayor gozo. Porque no hay nada comparable, Señor, con estar delante de tu presencia. Porque amamos profundamente tu presencia, Dios. Yo amo tu presencia. Dile ahí en tu lugar: yo amo tu presencia. Eres mi delicia. No hay nada comparable a tu presencia. Amamos tu presencia, Dios. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús,
preciosa presencia. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama, al Dios que me ama. Buenas tardes, querida familia. Es un tiempo para estar juntos. Me da mucho gusto saber que ahora los maridos se han integrado a esta plática de mujeres y que también los jóvenes se han interesado por el conocimiento de Dios. Eso para mí ha sido un gozo muy hermoso, saber que los varones están cumpliendo con el deber que Dios nos ha dicho, que seamos una sola carne. Y entonces para ser una sola carne tenemos que estar en un mismo pensamiento y en un mismo sentir. Y me da mucho gusto por ello y los invito a que dispongamos nuestro corazón para escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Es algo hermoso y que espero que sea para la edificación de nuestras familias y de nosotros mismos, porque así debe de ser. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios para que Dios tome el control de lo que se va a hablar en este lugar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites de estar reunidos en familia para escuchar lo que tienes para decirnos. Solo pido, Señor, que sea tu Santo Espíritu que nos redarguya, que nos corrija, que nos instruya, que nos revele lo que necesitamos saber para caminar como tú deseas que caminemos. Ponemos este tiempo en tus manos y te pido, Señor, que abras las mentes, los corazones, los oídos para escuchar lo que el Espíritu Santo tiene para decirnos. Ponemos este tiempo en tus manos. Te pido me des lengua de sabio para poder hablar al cansado, al que está necesitado, al que se siente derrotado, al que está enfermo, al que está desanimado. Que estas palabras sean vida y refrigerio para nosotros. Te lo pido, Señor, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, en mi tema de hoy quiero compartirles el tema de hoy que se llama Adquiere sabiduría. Creo que todos necesitamos de esa sabiduría, ¿verdad? Y Dios está dispuesto a darnos esa sabiduría. Dice, una petición que Dios se deleita en responder y proveérnosla. Creo que todos necesitamos de esa sabiduría para poder caminar todos los días en el transcurso de nuestra vida, para tomar decisiones, para poder vivir y aconsejar a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a los que están alrededor nuestro. Pero es la sabiduría de Dios, porque todos tenemos sabiduría, pero es la sabiduría del mundo, la sabiduría carnal. Y hay una gran diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría que proviene del mundo. Sabemos que la sabiduría del mundo muchas veces
podemos tomar decisiones contrarias a la voluntad de Dios. La sabiduría mundana a veces es egoísta, es envidiosa, es jactanciosa, buscamos lo nuestro propio, no viendo el bienestar de los demás. Y la sabiduría de Dios es completamente lo contrario. Y aquí lo vamos a ver en estos versículos y en esta palabra que Dios me compartió. Tiene un tiempo que yo deseaba compartir esto de la sabiduría. Adquirí un libro del pastor Miguel Núñez, donde habla de Santiago, todo el capítulo de Santiago. Y él hace hincapié en la sabiduría. Y me gozó, me llenó de mucha sabiduría, de mucho conocimiento. Y entonces decidí y dije, bueno, me gustaría compartirlo con las demás personas, porque muchas veces no lo desconocemos, cómo se desarrolla la sabiduría de Dios y cómo nos la da Dios, cómo la podemos adquirir. En el libro de Proverbios, que es el que más trata esta necesidad de vivir sabiamente para evitar grandes consecuencias, el propósito del libro de los Proverbios se afirma desde el comienzo. Vayamos a Proverbios 1, del 1 al 4. Vemos que al inicio de ese proverbio dice el título, dice Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y en el proverbio del 1 al 4 dice, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discernimiento. Lo que no hace la sabiduría del mundo, ¿verdad? Porque la sabiduría del mundo a veces nos arrebatamos, a veces son decisiones emocionales o decisiones carnales o decisiones cuando estamos enojados y tomamos decisiones que no deberíamos de tomar. Y aquí nos explica el rey Salomón que nos es útil para la instrucción sabia, la conducta, la justicia, el juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Joven, señorita, si tú estás escuchando esto, busca la sabiduría de Dios. Es muy importante para tomar decisiones correctas, para simplemente hasta para elegir al marido que tú quieres, para elegir la carrera que tú necesitas, para elegir el trabajo que tú quieres. Necesitamos de esa sabiduría de Dios, no la sabiduría de los sentimientos humanos, de las emociones. Muchas veces nos dejamos llevar por todas estas circunstancias y no tenemos en cuenta la sabiduría de Dios. Estos proverbios indican cómo suele funcionar la vida. Nos ayudan a adquirir sabiduría y disciplina. Dos aspectos vitales que no llegan de la noche a la mañana. Y tú te preguntarás, ¿y cómo adquiero esa sabiduría? Porque viene de lo alto. Bueno, si me acompañas a Santiago 1:5, él nos dice que Dios nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero tenemos que pedírsela a Dios. Y creo que la mayoría de nosotros, yo no lo hacía. Hasta que leí este libro y el pastor expresaba esto, me di cuenta de que en realidad yo nunca había pedido sabiduría para tomar mis decisiones, para hacer cosas, para convivir con mi familia. Muchas veces oramos y lo último que pedimos es la sabiduría. Espero que si tú lo haces, te felicito, porque yo no lo hacía. Dice, la Biblia respalda esta afirmación de muchas maneras.
En Eclesiastés, capítulo 2, versículo 26, lo tengo aquí escrito, no voy a la Biblia para no perder tiempo, pero si ustedes quieren abrir su Biblia y leerlo, checarlo, lo pueden hacer. Dice en Eclesiastés capítulo 2, 26, porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Dios no concede sabiduría de forma discriminada, sino más bien a quienes buscan agradarlo, y para recibirla es esencial vivir en obediencia. Un dato muy importante, tenemos que agradar a Dios y vivir en obediencia. Obediencia, tú te preguntarás, ¿a qué? Obediencia a Dios, obediencia a su palabra, porque sabemos que la palabra nos enseña a vivir. Es un libro donde nos da respuestas y cómo accionar, cómo contestar, cómo buscar y responder. Todo viene en la palabra de Dios, todo. Es un manual de la vida. Así lo veo yo en mi persona, la Biblia es un manual de la vida. Cuando no tenemos manera de responder, cuando no queremos ser necios con el necio, tenemos que consultar la palabra y eso nos refrena. ¿Cuántas veces hay discusión con nuestra familia, hijo, esposo, quien sea, y nos volvemos necios porque estamos con necedad en el pleito, cuando la palabra nos dice que no seamos necios, que no desatemos esa necedad más? Pero si no tenemos ese conocimiento, esa sabiduría a través de su palabra, no lo vamos a hacer. Entonces necesitamos vivir conforme a la palabra de Dios y la sabiduría y la obediencia. La obediencia para poder responder a las situaciones que se nos presentan en la vida. En Proverbios 2:6 también afirma lo mismo. Dice, Dios da la sabiduría. Nos vuelve a confirmar que Dios nos da la sabiduría. Y lo único que tenemos que hacer es pedirla y disponer nuestro corazón a obedecerla. Lo que Él nos dicte, lo que Él nos diga. No podemos pedirle sabiduría a Dios y después hacer lo que nosotros queremos y terminamos enojados con Dios porque no hicimos lo que Él quiso, pero sí hicimos lo que nosotros hicimos y no nos resultó. Entonces tenemos que pedírsela a Dios. Y en Proverbios 4:7, en la Nueva Traducción Viviente me gusta mucho porque dice esto. Dice, adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Y eso es correcto, es lo más sabio que podemos hacer, adquirir esa sabiduría. Pero, ¿sabes? Esa sabiduría de Dios la tenemos que pedir también teniendo humildad para pedir esa sabiduría. Dios está dispuesto a concedernos sabiduría cuando la pedimos, porque es la única manera de vivir de acuerdo con sus propósitos. El número 1 dice, necesitamos sabiduría para discernir la voluntad de Dios y luego obedecerla, aunque a veces no nos parezca lo que Dios nos está pidiendo. Tenemos que obedecerla, porque muchas veces ya venimos pensando antes lo que queremos que Dios nos diga que hagamos, pero es nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos da a través del consejo, a través de la sabiduría. El número 2 es sabiduría para evitar las tentaciones, reconocerlas y vencerlas cuando han llegado. Necesitamos esa sabiduría. ¿Cuántas veces caemos en tentaciones que sabemos que no debíamos de hacer, pero que las llevamos a cabo? Y todo fue por falta de sabiduría. Porque fue la emoción, fue el momento, fue la circunstancia y lo hicimos, nos arrebatamos y lo hicimos.
pero si tuviéramos la sabiduría de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, yo te aseguro que el Espíritu Santo no nos dejaría cometer ese pecado o andar en ese pecado. El 3 dice, nos ayuda a ver la vida con más claridad, a pensar como prudencia. Nos permite reconocer los obstáculos en el camino y evitarlos. Qué importante es, ¿verdad? Cuando Dios nos previene, nos dice, aquí no es, espérate, por acá, o el Espíritu Santo redarguye, y de antemano te está diciendo, no lo hagas o no contestes. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo ignoramos y lo hacemos. Y después vienen las consecuencias. Vienen las consecuencias de todo eso por no haber escuchado el Espíritu Santo que nos lo decía y por no tomar en cuenta la dirección de Dios. Dice, la sabiduría te permite construir por el conocimiento. La sabiduría la sabiduría mundana te lleva a la destrucción y la sabiduría de Dios te permite construir. Entonces tenemos que tomar la sabiduría de Dios y aplicarla a nuestra vida diaria. Muchas veces nos cuesta trabajo porque no es inmediato que te llegue ese consejo o esa aprobación. Y nosotros lo queremos todo rápido, ¿verdad? Porque estamos acostumbradas a que yo hablo y se hace. Yo voy y lo hago, o lo digo y ya está. Y no tenemos el tiempo de esperar la respuesta de Dios. Eso es falta de sabiduría también. Tenemos que tomar ese tiempo para esperar. ¿Cuántas veces tenemos que tomar decisiones que sabemos que van a traer consecuencias a lo largo, pero no tomamos el tiempo para esperar a Dios? Y luego, ya que viene el resultado y que no nos pareció que fue un problema que se agravó o hubo más dificultad, nos enojamos y decimos a Dios, pero si yo te pedí sabiduría, ¿por qué no me guiaste por el camino correcto? No, es que no supimos esperar el tiempo. No tuvimos la paciencia para esperar de Dios. No la tenemos. Yo te lo digo porque a mí me ha pasado. Yo a veces tomo decisiones que después dije, ay Señor, debí preguntarte a ti primero. Y esta es la consecuencia de no haber tomado tu saber, tu opinión, sino que lo hice. Entonces tenemos que tener esa sabiduría para saber esperar los tiempos de Dios, porque Dios es infinitamente sabio y Él sabe lo que nos conviene. La palabra de Dios nos dice que desde antes de la fundación del mundo Él ya nos había hecho y existíamos en su mente y en su corazón, que cuando nos concibió en el vientre de nuestra madre ya tenía hechas todas nuestras obras. Él ya sabe de antemano lo que vamos a vivir, lo que se va a hacer. Entonces, ¿por qué no vamos a dar la oportunidad a Dios de esperar en su tiempo, en su momento? Esa es sabiduría de lo alto, tener esos tiempos de Dios. La palabra de Dios dice, mis tiempos no son tus tiempos, mis caminos no son tus caminos. Lo sabemos porque lo hemos leído. Pero entonces, ¿por qué no lo esperamos? ¿Por qué no clamamos y pedimos esa sabiduría que tanto necesitamos? Porque la necesitamos. En Santiago 3:13, en la Nueva Traducción Viviente, dice, su título dice, la verdadera sabiduría proviene de Dios. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo, viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Necesitamos humildad. ¿Qué nos dice en Mateo 11, 28, 29? Nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas. Nos lo está diciendo Dios. Tenemos que pedir sabiduría. ¿Sabes? Yo creo que no nacemos con esa sabiduría, con esa humildad. Por eso Dios nos dice: venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar, porque ligera es mi carga, leve mi yugo, y ser mansos y humildes como yo. Entonces pidámoselo a Dios, que nos dé esa humildad para poder llevar esa sabiduría que Dios nos pide que tengamos. Necesitamos esa humildad para reconocer cuando nos equivocamos. Necesitamos esa humildad para reconocer que tomamos decisiones que fueron de la carne y no los designios de Dios. Necesitamos esa humildad para reconocer que nuestros caminos a veces no son los correctos. Entonces necesitamos esa humildad la necesitamos. En Proverbios 16:16 nos muestra el valor de la sabiduría. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Las decisiones tomadas con sabiduría de lo alto terminan agradándole a Dios y bendiciendo a los hombres, porque se trata de la sabiduría del reino de los cielos. Hasta que no aprendamos a ver las cosas a través de la lente de la palabra, seguiremos careciendo de sabiduría. Aunque no lo creamos así, la mejor evidencia es que por 100 peticiones que le hacemos a Dios, quizás solo una o ninguna es para pedir sabiduría, cuando debería de ser una petición frecuente. ¿Cuántas veces oramos por nuestra familia, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra familia, y pedimos que le vaya bien, que le supla sus necesidades, que quite los estorbos de su camino, que los ángeles los guarden? Pero ¿cuántas veces le pedimos a Dios sabiduría para nuestros hijos? Sabes, es muy importante que nuestros hijos tengan esa sabiduría de Dios para tomar decisiones correctas, decisiones que saben que los va a llevar por el camino seguro y recto que es Dios. Ahora, en estos tiempos es necesario que le pidamos a Dios sabiduría para nuestros hijos, sabiduría para nuestro esposo, que es el varón, la cabeza de nuestro hogar, que él tiene que tomar decisiones muy importantes para nuestra familia, hijos, nosotras mismas, el bienestar de nuestro hogar. Necesitamos pedirle a Dios que les dé esa sabiduría de lo alto, para que sean varones, buenos proveedores de su casa, buenos administradores de su familia, que sepan tener en sujeción a la familia. Pero tenemos que pedírsela a Dios, porque Él es el único que nos lo va a proveer y se lo va a proveer a ellos. ¿Cuántas veces no lo hacemos y lo deberíamos de hacer? Lo deberíamos de hacer. No cabe duda de que no falta sabiduría como padres, nos falta sabiduría como padres, la necesitamos. Tú, varón, como cabeza del hogar, la necesitas para liderar a tu familia, para ti mismo, para liderar a los que están alrededor tuyo. Nosotros como madres necesitamos esa sabiduría para hacer la ayuda idónea que Dios nos pide como mujeres, como esposas. Pero si no tenemos esa sabiduría, vamos a ser esas mujeres necias que destruimos nuestro hogar. Necesitamos esa sabiduría para ser, como dice el proverbio, el 31, del 10 al 30, de la mujer virtuosa, de la mujer que provee lo mejor para su casa y que su esposo es bien visto, porque la mujer es la ayuda idónea, y que los hijos y los esposos los reconocen. Entonces necesitamos esa sabiduría de Dios para hacerlo, para caminar en ella, para estar en ella. El Proverbios 2, 10 al 12, Proverbios 2, 10 al 12,
Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Es un consejo que nos dan para la sabiduría. En el Salmo 90:12 también dice, yo una vez que leí esto de la sabiduría, siempre había leído este salmo y este versículo que es el 12, pero no lo había yo aplicado a mi vida. Y ahora, después de haber leído de la sabiduría, lo aplico. ¿Qué dice el Salmo 90:12? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Sabes? Ahora lo incluyo en mis oraciones para mis hijos, para mi esposo, para mis nietos. Señor, enséñales en este día a contarlo de tal manera que traigan sabiduría a su corazón, para que no sean desviados de los caminos, para que gente que no conviene se puedan apartar de ellos, para que tomen decisiones sabias, decisiones que les conviene. Entonces tenemos que hacerlo. Si queremos ser sabios de verdad, debemos aceptar y dejar que Dios nos guíe en nuestras decisiones y acciones. Tenemos que ser humildes y dejar que Dios lo haga por completo, rendirnos a Él. Esa es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, dice, es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿para qué buscar más? Más que la sabiduría de Dios. Yo me pido de todo corazón que esta palabra, que estos versículos de la Biblia donde nos hablan de la sabiduría, la tomemos en cuenta y la llevemos a cabo en nuestra vida, porque nos conviene, porque le conviene a nuestra familia y a nuestros hijos. Pidámosle a Dios por nuestros hijos, que crezcan en esa sabiduría para que lleguen a la estatura de Dios, para que sus caminos sean correctos, elegibles, para que no se dejen involucrar por cosas necias y cosas del mundo. Entonces, hagámoslo de corazón y espero que esta palabra quede sembrada en su corazón y pueda ser rema en nuestra vida, pueda llevarse a cabo, porque es muy importante la sabiduría de Dios. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Quiero hacer una oración para todos nosotros. Cierra tus ojos si quieres, inclina tu cabeza. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tú que eres fuente de toda sabiduría, yo te pido humildemente que nos ilumines a todas las familias que estamos reunidas en tu nombre en este momento, y aún las que no pudieron hacerlo por sus ocupaciones, pero sabemos que después lo llegarán a ver. Yo te pido, Señor, que ilumines nuestras mentes y corazones, que nos des la sabiduría para entender tu voluntad y el discernimiento para tomar las decisiones correctas en nuestra vida. Ayúdanos, Padre Santo, a que nuestros pensamientos estén alineados con tu verdad y a poder aplicar tu palabra en cada aspecto de nuestra vida. Cuando venga la confusión o la angustia, recuérdanos, Señor, que si te pedimos sabiduría, nos las darás abundantemente. Guía nuestras vidas por el camino de tu justicia y haznos un instrumento de edificación para los demás. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, damas. Son una bendición, familia, y espero que lo compartan. Este video lo pueden compartir, esta plática, con sus nueras, si tienen, si ya son casados sus hijos, con sus nueras, con su comadre, con su amiga, con sus hermanas. Pienso que es de mucha edificación para nosotras. Que Dios las bendiga.
Agradecemos este tiempo que te has tomado para escuchar la palabra de Dios, así como para nuestra vida. Deseamos que haya sido de bendición para ti. Recuerda que Dios nos ama, Dios nos cuida y siempre tiene una palabra muy especial para ti y para cada uno de nosotros que la escuchamos. Recuerda que estamos en Facebook y estamos en YouTube. No se te olvide compartir y seguirnos. No se te olviden nuestras reuniones todos los jueves a las 5 de la tarde. Que Dios te bendiga. Un abrazo.